Hola, buenas tardes. Bueno, hoy continuamos con este ciclo de charlas, de clases de los fármacos de urgencia y emergencia. Ya hoy continuamos y a la vez le vamos a dar un punto final, ¿sí? Ya terminaríamos. No quiere decir que no sigamos hablando de fármacos. Los fármacos siempre están, siempre son importantes. Vamos a seguir haciendo actividades referidas a lo que es la farmacología, ¿sí? Me gustaría también que volvamos un poco a la resolución de ejercicios, de casos prácticos, que les va a ayudar de mucho eso, ¿sí? Hoy, el fármaco de hoy es lidocaína. Fármaco que ahora igual lo vamos a ir viendo a la medida que vayamos viendo las presentaciones. A tener en cuenta, no se está utilizando se está prefiriendo otros fármacos. Se usa poco, pero se usa, hay que saberlo. En el caso de que no haya otros fármacos antiarrítmicos, se usa esta medicación, la lidocaína. Mecanismos de acción, ¿no? El primero ya lo habíamos adelantado. Dijimos que es un fármaco antiarrítmico, ¿no? Tiene que ver con una función cardíaca que le da ritmo. ¿Se acuerdan los nódulos? Nódulo sinusal, sinoauricular, auriculoventricular, haz de His. Eso es un poco, tiene que ver con la fisiología cardíaca. Bueno, bloquea, acá cómo es que actúa, ¿no? Bloquea los canales rápidos de sodio en las membranas de la célula miocárdica. O sea, todo tejido que tengamos está formado por células, ¿no? La célula miocárdica tiene una membrana, toda célula tiene una membrana. Y esta membrana, con esta medicación, con la lidocaína, se bloquearía los canales de sodio en esta membrana de la célula miocárdica. Al no poder pasar el sodio porque estaría bloqueado el canal, se suprimiría, el tercer punto que dice, se suprimiría lo que es el automatismo cardíaco, la fisiología cardíaca, eso que le permite tener un tipo de latido, un tipo de frecuencia cardíaca, un tipo de ritmo. Esto estaría suprimido por este fármaco, que es un antiarrítmico justamente. Antiarrítmico, ¿no? Evita la arritmia. Y bueno, ahí aparece otra definición que tendremos que tener por ahí. ¿Y qué es una arritmia, no? Si yo les pregunto qué es una arritmia, ustedes me dirían, bueno, profesor, la arritmia es cuando, supongamos, ¿no? Por decir, tenemos una frecuencia cardíaca que es estable, es tac, 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 tac. Ese sería un ritmo cardíaco normal, ¿no? Es regular, es decir, que tiene un mismo, de onda R a onda R, va de la misma manera, ¿sí? Pero ¿qué pasa si tac, 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 tac? Bueno, ahí estaríamos en presencia de lo que es una arritmia, ¿sí? El electrocardiograma, si ustedes recuerdan lo que es el electrocardiograma, aparece todo un cuadriculado que explica lo que son cada cuadradito, tiene una medida determinada, ¿sí? Entonces ustedes tienen que medir la distancia que hay entre esta onda R y esta otra onda R. La distancia que hay entre esa onda R y esa onda R va a tener, no sé, determinada cantidad de cuadraditos chiquitos. Supongamos que tiene, digo por decir un número, 10 cuadraditos chiquitos. Bueno, ustedes tienen que seguir leyendo el resto del electrocardiograma y tienen que ver que entre la última onda R que yo dibujé y la siguiente onda R hay la misma distancia. ¿Qué quiere decir? Entre R y R de todo el electrocardiograma encontramos la misma distancia, la misma cantidad de cuadraditos. Si existe la misma distancia entre onda R y onda R, estamos diciendo que es un ritmo regular, ¿sí? Ritmo regular. ¿Qué pasaría si entre R y R no hay la misma distancia? En una tiene 10 cuadraditos, en otro 8, en otro 5, en otro 10 otra vez, 4, 8, o hoy día muy pegados también. Bueno, ahí estaríamos hablando de una arritmia,
¿sí? Eso es muy básico, una explicación muy básica de lo que es electrocardiografía, pero para que tengan una idea un poco más acabada. Otro de los mecanismos de acción de la lidocaína es suprimir el automatismo cardíaco. ¿Qué es eso del automatismo cardíaco? Me preguntarán ustedes, ¿no? El automatismo cardíaco. Y bueno, es esa capacidad que tiene el corazón de generar su propia funcionalidad, ¿no? El latido cardíaco no depende de otra parte del cuerpo, sino propiamente del corazón, ¿no? Básicamente eso es lo que es automatismo cardíaco. Igual la definición la van a tener acá después, ¿sí? Así que bueno, suprime el automatismo cardíaco, como dijimos, suprime las despolarizaciones ventriculares espontáneas también. Otro punto que bueno, tiene que ver con cardiología. Por eso, acciones farmacocinética. Bueno, ahora lo vamos leyendo y lo voy explicando. Tras la administración endovenosa, su acción se inicia inmediatamente. ¿Cuánto tiempo dura esa acción? Entre 10 y 20 minutos. ¿Sí? Entonces, la latencia, ¿se acuerdan el término de latencia? Bueno, ahí podríamos decir que es inmediata. Se administra la medicación y al momento empieza, pero que farmacocinética, ¿no? Tras la administración endovenosa, su acción se inicia inmediatamente y persiste durante 10 a 20 minutos. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan de la latencia? Bueno, acá, según lo que interpreto, según lo que estamos leyendo, la latencia es inmediato, el efecto empieza a actuar inmediatamente. ¿Cuánto dura? Entre 10 y 20 minutos. ¿Qué quiere decir? Estoy administrando el fármaco, de repente lo corto, pum, lo apago. Yo sé que durante 10 y 20 minutos va a estar funcionando el medicamento, va a estar haciendo efecto, ¿sí? Bueno, otro punto también con respecto a la farmacocinética, sufre metabolismo hepático y sus metabolitos son eliminados por vía renal. Esto del metabolismo hepático significa que antes de empezar a hacer efecto tiene que pasar por el hígado, pasa por el hígado, ahí se produce toda una transformación. Y esa transformación, que es metabolismo hepático, porque pasa a través del hígado, es lo que va a producir que la droga, que la medicación pueda realizar el efecto que nosotros estamos buscando, ¿sí? Eso es metabolismo hepático, ¿sí? Después, los metabolitos, o sea, los metabolitos son la sustancia propiamente dicho, que es lo que va a hacer efecto. Bueno, esos metabolitos son eliminados por vía renal, es decir, a través de la excreción urinaria. Las indicaciones. ¿Cuándo vamos a administrar lidocaína, ¿no? Acá, como yo ya les había adelantado en un comienzo de la clase, ni bien empezamos, decíamos que se está dejando de utilizar, que hay fármacos más seguros, y ahí nombran uno de los fármacos que es más seguro que la lidocaína, que es la amiodarona. Amiodarona como antiarrítmico. Si mal no recuerdo, ya en una de las charlas previas habíamos hablado del fármaco amiodarona. Háganme acordar, si no, y bueno, si no lo preparo en otro momento. Otra de las indicaciones, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, sin pulso, que no respondió a la desfibrilación. Siempre es mejor usar amiodarona, acuérdense. Hay una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular, sin pulso, es decir que o sea, esto se ve electrocardiográficamente, se ve en un monitor. Yo lo que hago, le tomo el pulso al paciente, no se palpa nada, el corazón no llega a latir, no llega a generar una fuerza contráctil que pueda eyectar sangre al resto del cuerpo. Entonces se lo desfibrila, se hace una cardioversión, eso es la desfibrilación, la cardioversión, y no hay ningún tipo de resultado. Entonces se administra este fármaco, la lidocaína. Pero tengan en cuenta que siempre es mejor usar el otro antiarrítmico, que es la amiodarona, de preferencia, ¿sí? Presentación. Bueno, hay dos tipos de presentaciones. Una que es una ampolla de 2 mililitros al 2%,
Es decir que en 1 mililitro ustedes van a tener 20 miligramos. ¿Qué quiere decir? Que en 2 mililitros van a tener 20 miligramos. Ampollas, después, bueno, otra presentación más. Tenemos ampollas de 10 mililitros al 5%. En esa ampolla vamos a tener 1 mililitro, 50 miligramos. ¿Sí? 1 mililitro, 50 miligramos. Metodología y vía de administración. ¿No? Dice, dosis inicial, bolo endovenoso de 1 a 1,5 miligramos kilogramos, seguido de bolos endovenosos de 0,5 a 1,5 miligramos cada 5 a 10 minutos. Dosis máxima, 300 miligramos hora. Estas son todo cuentas que habría que hacer, ¿no? Si dice bolo endovenoso de 1 a 1,5 miligramos kilogramos, entonces tengo que calcular esa cantidad de miligramos, 1 a 1,5, supongamos que elegimos 1,5, lo multiplicamos por la cantidad de kilogramos que tiene la persona. Esa el bolo inicial. Supongamos que, no sé, elegimos 1 miligramo y lo multiplicamos por una persona que pesa 70 kilos, tendríamos 70 miligramos. ¿Sí? 70 miligramos. Seguido de bolos endovenosos. Se llega hasta 300 miligramos hora como máximo. Después, esa es la dosis inicial, que es en bolo. Después tenemos una perfusión de 1 a 4 miligramos por minuto. Se inicia después del primer bolo endovenoso. Es decir, que lo primero que se hace, se administra el bolo endovenoso. Y después ya viene una perfusión. Y bueno, una perfusión, esa perfusión tiene que estar diluida de alguna forma, ¿sí? ¿Cómo es el tipo de dilución? Ahí lo dice, en el tercer punto de la presentación PowerPoint, lo dice, diluir 1 gramo, ¿sí? Que es en 20 mililitros de dextrosa al 5%, en 250 mililitros de dextrosa al 5%. Nos va a quedar 4 miligramos por mililitro. E infundir 15-20 microgotas por minuto. Recuerden que decir microgotas por minuto es lo mismo que decir mililitros hora, ¿sí? Pero básicamente es eso, ¿no? En el adulto es eso, se diluye 1 gramo de la medicación en 250 mililitros de suero dextrosado al 5%. Y eso se va a pasar entre 15 y 20 mililitros. Eso es lo que a mí me interesa, en cierto modo, que ustedes sepan. Básicamente eso, cómo se diluye, en cuántos mililitros y a cuántos mililitros horas se va a infundir, ¿sí? Bueno, acá está como muy en grande, como diciendo ahí cómo se hace la dilución, ¿no? Dice, diluir, otra forma de diluir también, 2 ampollas de lidocaína al 5% en 250 de dextrosa al 5%, infundir a 1 mililitro minuto, que sería el equivalente a 15-20 microgotas por minuto, o 15-20 mililitros minuto. Es lo mismo que estaba especificado en la parte anterior, ¿sí? Siempre hay algo que yo digo que hay que tener en cuenta, que son los efectos secundarios de cualquier fármaco, ¿no? Porque si uno sabe los efectos secundarios de un fármaco, uno puede decir, bueno, este fármaco, o sea, esta persona está recibiendo este fármaco y empezó con que, no sé, tiene hipotensión, tiene bradicardia, está excitado, se encuentra nervioso, empieza a estar desorientado, confuso, temblores, convulsiones, empieza a tener alguno de estos signos y síntomas. Bueno, uno ya puede inferir que estos signos y síntomas son efectos secundarios del fármaco. Puede inferir que esta situación se debe a la administración de la lidocaína. Ahí acabo de nombrar cuáles son los efectos secundarios de la administración de lidocaína, ¿sí? Por eso, bueno, hay que tenerlos en cuenta. Sobre todo cuando uno está en un servicio de urgencia y emergencia, donde utilizamos este tipo de fármacos. Siempre hay que tener en la cabeza, acá, los efectos secundarios que producen los fármacos, ¿sí?
siempre acá, en la cabeza, ahí. Contraindicaciones y precauciones. Dice, ¿no? No utilizar en personas que presenten hipersensibilidad a la lidocaína o anestesio o otro tipo de anestésicos locales. Eso es para todos los fármacos. Ningún fármaco se debe administrar a una persona que presente hipersensibilidad o, bueno, comúnmente llamada alergia a ese tipo de fármaco. No se puede. Por eso es contraindicación y es precaución también. ¿Por qué decimos es contraindicación y es precaución? Justamente porque es una contraindicación la hipersensibilidad, pero es una precaución porque muchas veces el paciente no me dice a mí, yo tengo alergia, o a veces yo tengo que preguntarlo, o a veces tengo que, no sé, administro el fármaco y me encuentro con alguno de los efectos adversos, porque el paciente no estaba lúcido, el paciente no me podía decir, soy alérgico a la lidocaína, sino que me aparecen, le administro, porque no estaba lúcido, le administro la medicación y empieza a presentar efectos adversos. Es ahí donde voy a este punto, a la fuente secundaria, ¿sí? La fuente secundaria es lo que a mí me va a indicar. ¿Cuál es la fuente secundaria? El familiar, la persona con la que vino acompañado, ¿sí? Si vino con una epicrisis, con un resumen de historia clínica, con algún otro dato, lo uso. Y si no, el familiar. Y si no vino con el familiar, el médico que lo trae al servicio de emergencia, urgencia. O si pasó, no sé, de una sala de internación general a una unidad de terapia intensiva. Indicando en pacientes epilépticos, gran contraindicación, ¿sí? Utilizarla con precaución en casos de hipovolemia y shock también. Eso a tener en cuenta. Paciente con hipotensión, hipovolemia, shock, sí se puede administrar, pero con precaución. Hay que tener un control estricto de signos vitales, parámetros vitales, observar el monitor, observar al paciente todo el tiempo. Bueno, después dice otro punto, dice, ¿no? La dosis inicial y de mantenimiento deben ser reducidas a la mitad en insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia hepática, shock y mayores de 70 años. Acuérdense, el metabolito activo se eliminaba por orina. Si tengo un sistema renal, urinario, con un funcionamiento inadecuado o no del todo funcionante, funciona, no sé, un 50%, tengo que administrarlo en una dosis reducida. Lo mismo pasa a nivel hepático. Acuérdense en que el hígado, ¿qué función cumplía? El hígado se ocupaba de transformar los metabolitos, se metabolizaba en el hígado, ¿sí? Y bueno, insuficiencia cardíaca es otra cuestión. Y las personas mayores de 70 años, porque son personas que tienen reducidas algunas funciones. Por los años que han vivido, tienen reducidas algunas de sus funciones fisiológicas naturales, ¿sí? Interacciones. Pueden potenciar el efecto depresor miocárdico de drogas como la fenitoína y otros antiarrítmicos, así como exacerbar. Eso de potenciar, acuérdense, el efecto depresor miocárdico, ¿no? Acuérdense, deprime las funciones del corazón, ¿no? Y otros antiarrítmicos. Hay que ver si el paciente no había recibido algún tipo de antiarrítmico cuando estaba internado en la sala de internación general, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuándo se administró? Son todas cuestiones que tenemos que indagar previamente, ¿sí? Y bueno, y tiene afectación también sobre el sistema respiratorio. Vieron que los opiáceos, como la morfina, deprimen el sistema respiratorio. Bueno, este fármaco, interactuando con opiáceos, puede deprimir más aún el efecto respiratorio. ¿Por qué? Porque actúa sobre el sistema nervioso central, el opiáceo. Y este fármaco hace como que se juntan, ¿no? Y potencian este efecto respiratorio, exacerban los problemas respiratorios, producto de la administración de opiáceos. No debe mezclarse con ningún otro fármaco, ¿sí? Es único. O sea, una sola vía, ese fármaco, nada más. Intoxicación y sobredosificación. Bueno, acá tenemos signos de intoxicación y sobredosificación: somnolencia, parestesias, convulsiones, depresión respiratoria, bloqueo auriculoventricular,
shock y parada cardíaca. Esos son los efectos productores de la intoxicación o sobredosificación de este fármaco. Por ahora terminamos con esta clase. La próxima clase, bueno, hablaremos de cuestiones del paciente quirúrgico. Muchas gracias y nos estamos viendo en la próxima.